El contenido más importante del escroto son los testículos, ¿sí? Los testículos entonces son las gónadas masculinas, que son glándulas reproductoras ovoides, o sea, con forma de huevo, pares, obviamente, que hay uno a cada lado, y que son los encargados de producir espermatozoides y hormonas, principalmente la testosterona, ¿sí? Los testículos entonces van a estar suspendidos en el escroto por los cordones espermáticos, ya lo habíamos visto, de forma que el testículo izquierdo usualmente está un poquito más abajo que el testículo derecho. Exactamente por qué no se sabe. Entonces, cada testículo va a estar cubierto en su superficie por una capa visceral de la túnica vaginal. Entonces, recuérdense que habíamos dicho que en la medida en la que el testículo descendía hasta el escroto, ¿cierto? Se arrastraba un pedazo de peritoneo, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, en la medida en la que él se queda con un pedazo de peritoneo, ese peritoneo que se queda acompañando el testículo lo vamos a llamar túnica vaginal, ¿sí? Y obviamente, al igual que el peritoneo, entonces va a tener una capa visceral y una capa parietal, ¿sí? Y si tiene una capa visceral y una capa parietal, ¿qué va a haber entre esas dos capas? ¿Qué hay entre las dos capas del peritoneo, chicos? A ver, muchachos, ¿qué hay entre las dos capas del peritoneo? Líquido, profe, no. Líquido Líquido. peritoneal. Exactamente. En este caso, entonces también va a haber un líquido que lo vamos a llamar líquido peritesticular o líquido de la cavidad de la túnica vaginal, ¿sí? Entonces esta túnica vaginal va a cubrir al testículo, excepto en la zona donde el testículo se va a unir al epidídimo y al cordón espermático, que es en su porción posterior. Como decíamos, entonces la túnica vaginal es un saco peritoneal, ¿sí? Cerrado que rodea parcialmente el testículo, porque en la parte posterior no lo cubre. Esa capa visceral de la túnica vaginal va a estar íntimamente unida al testículo, al epidídimo y a la porción inferior del conducto deferente. Y esa capa parietal de la túnica vaginal, que va a estar adyacente a la fascia espermática externa, o sea, lo más externo, es más amplia que la capa visceral, se va a ir hacia superior a una corta distancia por la porción distal del cordón espermático. O sea, si ese es el testículo, aquí está la capa visceral y más atrasito está la capa parietal, ¿sí? Y una pequeña cantidad de líquido en la cavidad de la túnica vaginal va a separar esas capas visceral y parietal y va a permitir que el testículo, al igual que los intestinos y demás vísceras, se muevan libremente en la cavidad abdominal, pues aquí va a ser en el escroto. ¿Cómo se llamaba cuando se aumentaba de forma patológica el líquido peritoneal? Asitis. Ascitis, muy bien. Ahora, ¿cómo se llamará cuando se acumula de forma patológica el líquido en la túnica vaginal? Ese es el famoso hidrocele. ¿Listo? Cuando hay una acumulación anormal de líquido en la túnica vaginal, a esa condición la vamos a llamar un hidrocele. ¿Listo? Entonces ya hemos visto dos, varicocele e hidrocele. ¿Listo? Miren acá, aquí nos están mostrando entonces la fascia espermática, ¿sí? Y aquí nos están mostrando entonces el testículo, aquí nos están mostrando el epidídimo y aquí nos están mostrando entonces la capa visceral, ¿sí? Aquí nos muestran la capa visceral pegada íntimamente al testículo y la capa parietal. Vamos a verlo mejor. Entonces, los testículos, además, van a tener una superficie externa, fibrosa, resistente, o sea, ya estamos hablando directamente de lo que rodea el testículo, que va a ser la túnica albugínea, que es un tejido conectivo denso desde el punto de vista histológico. Esa túnica albugínea se va a engrosar y va a formar una cresta en la parte posterior del testículo, en el mediastino testicular.
Entonces ella va a rodear a todo el testículo y en la parte posterior entonces se va a engrosar. De ese engrosamiento entonces van a salir varios septos, varias prolongaciones fibrosas que van a irse hacia adentro del parénquima testicular y lo van a dividir, perdón, en lobulillos testiculares. Y en esos lobulillos testiculares vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son muy pequeñitos, pero son largos y muy enrollados, y ese va a ser el lugar donde van a nacer los espermatozoides, en los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos van a unirse mediante unos túbulos que se llaman túbulos rectos a la red testicular o rete testis, no red de testis, sino rete, R-E-T-E, rete, rete testis, a una red que es una red de conductos en el mediastino del testículo. Ya lo vamos a mirar. Entonces, miren acá. Entonces, esto que nos están pintando aquí de azul oscuro, o azul claro más bien, ¿sí? Es la túnica albuginea. Miren cómo esa túnica albuginea se viene hacia la parte posterior, que esto se conoce como el mediastino testicular, y me va a sacar unas proyecciones, ¿cierto? Esas proyecciones son los septos, ¿sí? Testiculares, me van a dividir el testículo en lobulillos testiculares. Esos lobulillos testiculares, entonces, van a estar enrollados aquí dentro de esos lobulillos testiculares y en esos túbulos seminíferos es donde van a nacer los espermatozoides. Una vez nacen los espermatozoides, ellos deben pasar a este espacio que es la red testicular o rete testis, van a pasar a través de los túbulos rectos, ¿sí? Y miren, aquí nos están mostrando, muy bonito, nos están mostrando la túnica vaginal. Miren acá, entonces estamos viendo, ¿cómo se llama la capa que está más íntimamente unida al testículo de la túnica vaginal? Túnica albuginea. No. ¿Cuál capa? Vaina visceral. La capa visceral, exactamente. La túnica albuginea es la que es tejido conectivo denso que me rodea y me protege el testículo y le da forma. Y además me lo divide en lobulillos. Pero estamos hablando desde la túnica albuginea. La capa de la túnica albuginea que se une íntimamente al testículo es justamente, como lo dijo el compañero, la capa visceral, ¿sí? Y aquí, en la porción más externa, entonces vamos a tener la capa parietal. Entre ellos dos va a circular el líquido peritesticular o líquido de la túnica vaginal que va a ser producido justamente por esta túnica visceral. Esta estructura aquí, de una vez para que lo veamos, en forma de coma, miren, que me rodea la porción posterior del testículo, este va a ser el famoso epidídimo, que va a tener varias porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola. Y de la cola se va a desprender el conducto deferente, que es este que sube acá. Y miren acá, del mediastino testicular también va a salir, entonces va a llegar la arteria testicular, que viene de dónde la arteria testicular. ¿Dónde nació? Nace directamente de la aorta abdominal, entre la mesentérica inferior y las arterias renales. Perfecto, muy bien, Caro. Y aquí estamos viendo el plexo venoso pampiniforme. Miren cómo me rodea, entonces, esa arteria testicular. Y miren que también está llegando, o más bien está saliendo desde ese mediastino testicular. ¿Listo? Y todos estos tres, el conducto, la arteria y el cordón, miren, y el plexo venoso pampiniforme, miren que van a ir metidos dentro del cordón espermático. ¿Queda claro esto, chicos? Miren que el epidídimo se debe conectar con el testículo para recibir a los espermatozoides. Esas estructuras con las cuales se conecta la red testicular con el epidídimo los vamos a llamar conductillos eferentes. Entonces, de los túbulos seminíferos salen a través de los túbulos rectos hacia la red testicular y de la red testicular salen los espermatozoides hacia el epidídimo a través de los conductillos eferentes. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces vamos a hablar de la irrigación testicular. Las largas arterias testiculares van a originarse en la cara anterolateral de la aorta abdominal, justo por debajo de las arterias renales. La arteria testicular o una de sus ramas se van a estemosar con la arteria del conducto deferente.
Las venas que van a emerger del testículo y el epidídimo forman el plexo venoso pampiniforme, que es una red de 8 a 12 venas que se sitúan anteriores al conducto deferente y rodean la arteria testicular en el cordón espermático. Esto ya lo sabíamos. El plexo venoso pampiniforme forma parte del sistema termorregulador del testículo junto con el cremaster y el dartos, ya que ayuda a mantener constante la temperatura del testículo. Esas venas del plexo venoso pampiniforme van a confluir, o sea, se unen hacia su porción superior, formando una vena testicular derecha, que la vena testicular derecha, ¿cierto? Que entonces aquí hay una diferencia. La arteria testicular y la vena testicular, perdón, la arteria testicular derecha e izquierda, ¿de dónde nacen? Las arterias testiculares. De la aorta abdominal. De la aorta abdominal, ¿cierto? Uno esperaría que las venas testiculares drenaran las dos a la cava, ¿cierto? Sí. Pero resulta que no es así. Con las venas testiculares y que aplica también para la vena ovárica hay una pequeña diferencia. La vena testicular derecha va directamente a la vena cava inferior, pero la vena testicular izquierda no le da para hacer ese cruce, ¿sí?, hacia la cava inferior, porque le tocaría pasarse por encima de la aorta. Entonces lo que hace ella es que drena en la vena renal izquierda y ya la vena renal izquierda sí lleva esa sangre directamente a la vena cava inferior. ¿Queda clara esa diferencia? Sí, profe. Entonces, ¿dónde drena la vena testicular derecha? La vena cava. ¿Cuál? Inferior. La, Cava inferior, muy bien. ¿Y la vena testicular izquierda? La vena la renal. vena renal. ¿Cuál? En la izquierda, profe. En la vena renal izquierda, exactamente. ¿Y ya de la vena renal izquierda, dónde pasa la sangre? A la cava Vena cava inferior. inferior. La vena cava inferior. Acostúmbrense, chicos, a decir los nombres completos. ¿Listo? En anatomía se los van a pedir. Acostúmbrense a decir los nombres completos, ¿vale? Bueno, entonces, el epidídimo, ya lo vimos. El epidídimo es una estructura alargada que está en la porción posterior del testículo. Los conductillos eferentes son los que van a transportar los espermatozoides desde la red testicular o rete testis hacia la cabeza del epidídimo. Los espermatozoides que están recién formados. Ahora, pregunta, ¿será que cuando un espermatozoide sale del testículo ya está listo para fecundar? No, señor. ¿Qué le Tienen falta? una etapa de maduración. Efectivamente, entonces, cuando salen del testículo, ellos están bien formados, o sea, tienen su forma normal, pero no saben nadar. ¿Dónde van a aprender a nadar? ¿Dónde van a aprender a moverse? En el epidídimo. Justamente en el epidídimo, está muy bien, ¿sí? Y, bueno, y otra cosa, ¿cómo es el movimiento de los espermatozoides? Como un renacuajo. Los espermatozoides se mueven como renacuajos, Es en círculos, ¿no? en espiral. Su cola se mueve en espiral, como una hélice. Ujú. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, ese epidídimo va a estar formado por sinusoidades, o sea, por curvas diminutas dentro de ese conducto del epidídimo, tan compactas que parecen que fueran macizos. O sea, si uno pudiera casi que desenrollar todo el epidídimo, porque es una estructura tubular muy, muy enroscada, obviamente para tener mucha superficie en un espacio muy pequeño. Entonces ese epidídimo va a estar formado por una cabeza, ¿sí?, que es la porción ensanchada, que va a tener unos lobulillos formados por los extremos enrollados de más o menos 10, 12 conductillos eferentes. Va a tener un cuerpo, que es el conducto sinuoso del epidídimo, y va a tener una cola, que es la última porción que se va a continuar con el conducto deferente. Y esta es la que va a transportar los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador para su expulsión a través de la uretra durante la eyaculación. O sea, es la que lleva, mejor dicho, los espermatozoides, el conducto deferente, hacia el resto del aparato reproductor masculino. Entonces, mírenlo acá. Recordemos entonces, ¿qué es esta cosa azul que estoy señalando aquí? ¿Qué es? La túnica albuginea. Albuginia.
La túnica albuginea testicular, porque vamos a ver luego que hay una túnica albuginea de otras cosas. Entonces, en este caso es la túnica albuginea testicular, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con esta túnica albuginea testicular aquí en el mediastino testicular? No está continua, hasta ahí llega, ¿cierto? Sí, ella está continua, pero ¿qué hace esa túnica albuginea aquí a nivel del mediastino? ¿Qué hace con el testículo? Lo va a dividir en lobulillos. Exactamente, entonces acá unos septos, que aquí los estamos viendo, estos septos testiculares, que me van a dividir al testículo en lobulillos testiculares. ¿Qué vamos a tener dentro de los lobulillos testiculares? Espermatogonias. Sí, dentro del epitelio sí, pero ¿cómo se llaman las estructuras dentro de las que están metido todo eso? Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Los seminíferos, muy bien. Entonces vamos a tener túbulos seminíferos que van a ser el lugar de nacimiento de los espermatozoides. Después de que nacen los espermatozoides y ya están bien formados, necesitan pasar aquí a la red testicular, ¿verdad? ¿Cómo se comunican esa red testicular y esos túbulos seminíferos? ¿A través de qué? De los túbulos Túbulos rectos. rectos. A través de los túbulos rectos. Y de esta red testicular, ellos necesitan pasar a la cabeza del epididimo. ¿Y cómo se llaman las estructuras con las que se comunican? Conductillos eferentes. Exactamente, entonces aquí están los conductillos eferentes y aquí empezamos con el epididimo. Entonces aquí tenemos la cabeza del epididimo hasta donde llegan los conductillos eferentes. Luego vamos a tener el cuerpo del epididimo y finalmente la porción distal que es la... Hola. Hola del epidemio. Y de la cola del epididimo aquí van a hacer y sube esta estructura que ¿cómo se llama? Conducto de frente. Conducto deferente. El conducto deferente. Pero miren además entonces que aquí nos están mostrando muy bonito esta cosa morada, que ¿qué será? La La túnica túnica vaginal. Túnica visceral. vaginal. La túnica vaginal con sus capas. ¿Cuál es esta capa? Visceral. Capa Visceral. visceral. Esta es la capa. Parietal. Tal. Y esta será la ¿Cómo? cavidad. Y esta será la cavidad de la túnica vaginal, ¿cierto? Que está llena de ¿qué? El líquido de la Por túnica líquido vaginal. peritesticular. De líquido peritesticular o líquido de la cavidad vaginal, de la cavidad de la túnica vaginal. Y miren acá, ¿se acuerdan que decíamos que a través del cordón espermático cruzaba una cosa que era un remanente del descenso de este pedazo de peritoneo al testículo? Miren el ligamento del proceso vaginal. ¿Sí? Véanlo aquí. Este es el remanente de lo que era la comunicación entre esta túnica vaginal y el peritoneo aquí arriba. ¿Queda clara esta imagen, chicos? Sí, señor. Ok. Entonces, miren, aquí estamos viendo muy bonito. Estamos viendo el testículo. Aquí le quitaron la túnica vaginal. ¿Sí? Entonces estamos viendo el testículo. Estamos viendo la cabeza del epididimo, el cuerpo del epididimo y su cola. Y aquí el nacimiento del conducto deferente. Vamos a hablar de algunas situaciones clínicas, ¿listo? Y una de ellas es la falta del descenso testicular o el testículo no ubicado dentro del escroto. A esta condición la vamos a conocer como criptorquidia, ¿sí? Así como está escrito acá. Entonces, los testículos van a presentarse no descendidos en un 3% de los nacidos a término. ¿Cuánto es el término? ¿Cuántas semanas se considera término? 36. 37 hasta 40 más 6. Antes de 37 semanas se consideran pretérmino y después de 41 semanas, o sea, a partir de la semana 41, se consideran postérmino. ¿Sí? Entonces el término va desde la semana 37 hasta la semana, perdón, 40 más 6. ¿Listo? Muy bien, entonces miren que hasta el 3% de los recién nacidos a término, o sea, que tienen un tiempo normal de desarrollo, va a presentarse esta condición y hasta en el 30% de los prematuros. Y cerca del 95% de los casos de estas criptorquídeas son unilaterales. Es raro que sean bilaterales. Puede pasar, pero no es lo más común. Casi siempre es de un solo lado.
Entonces, ese testículo que no ha descendido usualmente se localiza en algún punto de ese recorrido que debería haber hecho normalmente el testículo desde el lugar donde nació hasta el escroto, ¿cierto? Los lugares más comunes donde se quedan atrapados son el conducto inguinal. Porque es importante reconocer y diagnosticar la criptorquidia rápidamente. Y esto es porque ese testículo que no desciende, que se queda, que no llega a la bolsa escrotal, tiene alta probabilidad de volverse neoplásico, de volverse cáncer, ¿cierto? Y esto es particularmente problemático ya que no se puede palpar y que no se puede detectar hasta que el cáncer ya está muy avanzado. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico de criptorquidia temprano. O sea, uno cuando revisa un bebecito, siempre le debe tocar los testículos, ¿cierto? Siempre debe revisar que tenga dos testículos en el sacro escrotal. Entonces, aquí tenemos el caso normal, ¿cierto? Aquí estamos viendo entonces que ese testículo pasó por, ¿qué será esto que estoy mostrando acá? ¿Qué será esta estructura? Conducto El canal espermático. inguinal. Mm, ¿Cómo se llama esto? Que tiene un anillo interno y un anillo externo. Conducto espermático, no. Este es el conducto inguinal. ¿Sí? Entonces, según su ubicación, a los criptorquídeas las vamos a llamar abdominal si es antes del conducto inguinal, las vamos a llamar inguinales si están en el conducto inguinal, las vamos a llamar preescrotal o prepúbico si están después del conducto inguinal y obviamente pues si ya está en el saco escrotal, pues ya no es una criptorquídea, es la posición normal. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Y pues vamos a hablar de las hernias inguinales, que ya de ellas hemos hablado. La mayoría de las hernias abdominales van a tener lugar en la región inguinal y que son el 75% de todas las hernias abdominales. Usualmente son en ambos sexos, pero la mayor parte, hasta un 86%, va a ser en varones. Y esto debido al paso del cordón espermático por el conducto inguinal. Obviamente eso abre un espacio, digamos que deja un hueco más grande para que se pueda meter por ahí el peritoneo o el intestino. Una hernia inguinal entonces es una protrusión del peritoneo y de vísceras, por ejemplo el intestino delgado, a través de un orificio normal o anormal de la cavidad de la cual forman parte. ¿Sí? Entonces ese anillo inguinal superficial puede palparse superolateral al tubérculo del pubis, invaginando la piel, luego les voy a mostrar cómo se hace, imaginando la piel de la porción superior del escroto con el dedo índice, ahorita lo vamos a ver. El dedo del examinador entonces se va a ir hacia el cordón espermático, hacia arriba y hacia lateral, hacia el anillo inguinal superficial. Si ese anillo está dilatado, puede admitir o permite que entre el dedo sin dolor. Y en caso de que haya una hernia, cuando se solicita al paciente que haga una valsalva, o sea, que tosa, que estornude, que haga fuerza, se va a notar una presión súbita en la punta o en la yema del dedo del examinador, o sea, en un lado del dedo. Entonces, aquí recuerdan ustedes. Entonces, ¿A es qué? ¿Qué es A? Una hernia Una inguinal hernia externa. indirecta. Una Indirecta. hernia, Canal indirecta. una hernia inguinal indirecta. ¿Por qué es indirecta? Ingresa por el anillo inguinal interno y atraviesa todo el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal externo. Perfecto. ¿Qué es B? ¿Qué es B? Una hernia inguinal directa, ¿Por qué? porque entra por una de las paredes del conducto inguinal y sale por el anillo externo. Muy bien. ¿Y qué es C? Una hernia femoral, ¿Por qué? porque se sitúa debajo del conducto inguinal y ¿Y sale dónde por sale? el inguinal. Ujú, muy bien, perfecto. Listo. Entonces miren acá, así es como se hace el examen. Entonces uno oficialmente hace esto. Uno coge, se mete por acá en las cercanías de la base del pene, de la inserción del pene, y se viene hacia superior y hacia lateral. Y entonces va a encontrar el anillo inguinal.
externo, ¿cierto? Uno palpa ahí el dedo, entonces le pide al paciente que haga valsalva. La forma más fácil es pedirle que tosa, ¿cierto? Entonces, si uno siente aquí que le tocan la punta del dedo, ¿qué sospecha? Y una hernia inguinal indirecta. Ajá, y si le tocan un lado del dedo, Una hernia inguinal directa. En inguinal directo. y si uno ve una masa aquí y mete el dedo y no siente nada, no palpa nada, Femoral. Hernia femoral. una hernia femoral. ¿Queda claro eso? Bien. El hidrocele, recuerden que ya habíamos hablado del hidrocele, entonces la presencia de exceso de líquido en el proceso vaginal o en la túnica vaginal la vamos a llamar el hidrocele. Esta anomalía congénita puede asociarse, por ejemplo, con una hernia inguinal indirecta. Esa acumulación de líquido procede de la secreción, de un aumento de la secreción de una cantidad normal de líquido por parte de la hoja visceral de la túnica vaginal. Y el tamaño del hidrocele va a depender de cuánto del proceso vaginal persista. Es posible que de pronto quede todavía una comunicación ahí, por ejemplo, entre el peritoneo y la túnica vaginal, y es posible que eso sea la vía por la cual se está acumulando líquido. Entonces miren aquí, estamos viendo la túnica vaginal, aquí estamos viendo la capa visceral, aquí estamos viendo la capa parietal y vemos cómo se ha aumentado ese contenido de líquido, y miren que aquí incluso nos quedó una persistencia de ese proceso vaginal. Entonces, para detectar un hidrocele, pero puede ser que simplemente no haya ninguna comunicación, que esto aquí esté cerrado normal, pero por alguna razón esta túnica vaginal, esta capa visceral de la túnica vaginal haya empezado a producir más líquido, ¿sí? Y entonces se acumula. Y obviamente eso va a hacer que el escroto se vea más grande o más pequeño. ¿Cómo? Más grande, ¿no? Mucho más grande, se va a ver hinchado, ¿cierto? Entonces, para detectar un hidrocele, lo que hacemos es un procedimiento que se conoce como la transiluminación, que básicamente lo que hacemos es que ponemos una linterna aquí atrás, y si esto está lleno de agua, ¿de qué color se va a ver? Pues va a ser translúcido. Sí, pero ¿de qué color se va a ver esa translucidez? ¿Ya están viendo ahí? Pero eso no sería sangre, profe. No se vería Pere. Inicialmente, ¿cómo se debe ver la translucidez? ¿De qué color? Blanco. Ustedes están viendo aquí translucidez blanca. No, está como rojita, pero Roja, efectivamente. Ahora, ¿será que si eso está lleno de agua será una translucidez rojo brillante o rojo oscuro? brillante, no. Rojo brillante, exactamente. ¿Sí? Entonces, si es un hidrocele, esa translucidez va a ser una translucidez rojo brillante. Ahora, ¿qué será un hematocele? Una acumulación de sangre. Exactamente, ¿en dónde? En la cavidad de la túnica vaginal. Efectivamente, ¿cierto? Entonces eso puede ser porque se rompe una ramita de la arteria testicular, por un traumatismo, por muchas cosas. Esa sangre, ¿qué va a pasar cuando se empieza a acumular ahí? ¿En qué se va a convertir? En un coágulo. En un coágulo, en un hematoma, ¿cierto? Y si yo transilumino esa estructura, si yo transilumino ese coágulo de sangre, ¿de qué color se va a ver? ¿Me va a dar transiluminación de qué color? ¿Rojo brillante o rojo oscuro? rojo oscuro. Rojo oscuro, ¿cierto? Entonces eso me va a permitir de forma clínica diferenciar un hidrocele de un hematocele. ¿Queda clara la diferencia? Miren acá, aquí estamos viendo un gran edema escrotal, miren que es del hemiescroto derecho, ¿sí? Y esto, miren acá, entonces estamos viendo esta acumulación de sangre en la cavidad de la túnica vaginal, muy seguramente por trauma. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí?
Sí, pero Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra que es la famosa torsión testicular o torsión del cordón espermático. Ojo, chicos, ojo, esto es una emergencia, esto hay que correrle, porque si no, el testículo se daña, se pierde, se muere. Entonces, esa torsión del cordón espermático o torsión testicular es una urgencia quirúrgica porque puede provocar necrosis del testículo. Esa torsión testicular me va a obstruir el drenaje venoso, me va a obstruir el flujo arterial, ¿sí? Me va a producir edema, me va a producir hemorragia. Y esa torsión usualmente tiene lugar justo por encima del polo superior del testículo. O sea, él se tuerce normalmente muy abajo. Y para evitar recurrencias o que ocurra en el lado contralateral, es posible que vaya a necesitar fijar quirúrgicamente ambos testículos al septo escrotal, ¿cierto? Para que no se vuelva a torcer. Entonces miren aquí lo que pasó. Miren, entonces aquí estamos viendo en la salida del cordón espermático normal, aquí estamos viendo el plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular. Miren cómo este testículo se giró sobre su propio eje. Y entonces, ¿qué está pasando aquí con el flujo venoso y con el flujo arterial? Se para, se Es tapó. Exacto. Obstruye. Miren, comparen este testiculito que está sanito, que está bonito, y compárenlo con esto. ¿Este testículo para qué sirve? para nada ya. Para Ay, nada. no. Absolutamente nada. Este testículo está muerto, está necrotizado. ¿Cuánto tiempo hay para que no pase esto? Desde el momento en que empieza el dolor hasta la cirugía tenemos 6 horas. En 6 horas el testículo ya está muerto. Profe, ¿y por qué se produce ese estrangulamiento? Parece ser que es una cosa congénita, o sea, que hay alguna cosita aquí en el cordón espermático que hace que permite que el testículo gire sobre su propio eje, o a veces postraumático, ¿cierto? Que queda alguna cicatriz, alguna cosita y por ahí gira, ¿cierto? Pero la mayoría de veces es porque, ajá, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes, que esto duele o no duele? Supongo que sí, mucho. Duele mucho. Esto se le conoce como un escroto agudo. El paciente llega con dolor intenso, con edema, con imposibilidad para permitir la palpación. A ese paciente hay que correrle, hay que hacer una ecografía urgente que confirme el diagnóstico y llevarlo rápidamente a, a cirugía para poder resolver su situación clínica, porque si no ese testiculito se daña. Y si ustedes dejaron que el paciente avanzara, ese paciente lo pueden cobrar a uno. ¿Listo? El espermatocele es un quiste de retención, es una acumulación de líquido en el epidídimo, normalmente cerca de la cabeza. Esos espermatoceles usualmente contienen un líquido lechoso y casi siempre son asintomáticos. Al paciente se dan cuenta más a veces porque sienten alguna masita, alguna cosita, se les hace la ecografía y le reportan a uno el espermatocele. Y un quiste epididimario es una acumulación de líquido en cualquier punto del epididimo, o sea que realmente el espermatocele y el quiste epididimario son muy parecidos, ¿cierto? Pero y el varicocele, de este ya habíamos hablado, así se ve, realmente uno lo ve, pues obviamente es un varicocele muy, muy pronunciado. Entonces, ese plexo venoso pampiniforme se vuelve varicoso, se dilata y se vuelve tortuoso. Y esto normalmente solo es visible cuando el varón está de pie o se le comprime pues la parte abdominal para disminuir el retorno venoso. Esos varicoceles se pueden deber a defectos en las válvulas de las venas testiculares, pero también problemas de riñón o problemas de la vena renal. Acuérdense de dónde drena la vena testicular izquierda. También puede causar distensión de estos plexos venosos pampiniformes. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, el conducto deferente, ya habíamos empezado a hablar de él, entonces va a ser la continuación del conducto del epididimo. Este va a tener unas paredes musculares muy gruesas con una luz muy pequeña y esto le va a dar una rigidez parecida a la de un cordón. De hecho, se palpa dentro del cordón espermático, no puede palpar el conducto deferente. Como decíamos entonces, va a empezar en la cola del epididimo, en la porción inferior del testículo, se va a ir por detrás y va a subir por detrás del testículo medial al epididimo. O sea, si nosotros pudiéramos mirar
la ubicación del cordón, del conducto deferente con respecto al epidídimo va a estar más hacia la mitad y va a ser el principal componente del cordón espermático. Entonces, el conducto deferente va a penetrar en la pared anterior del abdomen a través del conducto inguinal metido por dentro del cordón espermático, va a pasar por encima de los vasos ilíacos externos y va a entrar en la pelvis. Ya estando metido en la pelvis, se va a ir junto a la pared lateral de la pelvis, donde va a estar externo al peritoneo parietal, y finalmente se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Entonces, cuando se juntan el conducto de la vesícula seminal, que ya la vamos a ver, y se une con el conducto deferente, ya a partir de aquí lo empezamos a llamar conducto eyaculador. ¿Listo? Entonces, miren acá. Aquí tenemos el epididimo. ¿Con qué porción del epididimo estoy señalando acá? La cabeza. La cabeza, muy bien. ¿Aquí alcanzamos a ver el cuerpo? No, No. ¿Y entonces qué porción estamos viendo aquí del epididimo? la cola. La cola. Y aquí estamos viendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? El conducto. Conducto deferente. El conducto deferente, ¿cierto? Y miren que él va a venir a buscar, aquí tenemos el ureter, esta es la vejiga, va a venir a buscar aquí la vesícula seminal, y cuando se unen este conducto deferente con este conducto de la vesícula seminal, ¿cómo lo vamos a empezar a llamar? Conducto eyaculador. Ejaculador. Eyaculador. Muy, muy bien. ¿Listo? Las vesículas seminales, ¿cierto? Las vamos a llamar también glándulas vesiculares o vesículas seminales, ¿cierto? Son estructuras alargadas de más o menos unos 5 centímetros de largo, aunque en ocasiones son más pequeñas, que van a estar entre el fondo de la vejiga, o sea, la porción superior de la vejiga, y el recto, o sea, que son retrovesicales. Esas vesículas seminales son estructuras oblicuas, vienen en esta posición, en esta orientación, que van a estar por encima de la próstata, y ojo, no almacenan espermatozoides, a pesar de que vesícula quisiera decir bolsa, no almacena espermatozoides, sino que es una glándula. Entonces, estas vesículas seminales van a secretar un espeso líquido alcalino que tiene abundante fructosa, que es una fuente de energía para los espermatozoides, y un agente coagulante que se va a mezclar con los espermatozoides. Ese coagulante seminal es el que va a ayudar a mantener a los espermatozoides allá sosteniditos en el fondo de la vagina cuando se hace la eyaculación vaginal. Entonces, este coagulante se va a mezclar con los espermatozoides, esta secreción de las vesículas seminales se une con los espermatozoides en su camino hacia los conductos eyaculadores y hacia la uretra. Y ese conducto de la vesícula seminal se va a unir al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Esto ya lo habíamos dicho. Miren que este líquido seminal tiene abundante fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas. ¿Sí? Ahora, no me vayan a preguntar, chicas y chicos, por qué el semen no sabe dulce, ¿cierto? Porque no sé y no me importa. Entonces, miren acá. Entonces, aquí tenemos el testículo, que son estas proyecciones aquí en amarillo claro, que son estas proyecciones que estamos viendo acá. Túbulos seminíferos. Yup. Las proyecciones que vienen aquí desde el mediastino testicular son los septos. Profe, los septos testiculares. Los septos testiculares, que vienen ¿desde dónde? ¿Desde quién salen esos septos testiculares? De la capa albuginea. No es De el la nombre red correcto. testicular, no. Túnica albuginea. Albuginea La testicular. túnica albuginea, muy bien. ¿Y esos septos testiculares me dividen al testículo en qué? Lobulillos Lobulillos testiculares. testiculares. Acostúmbrense a decir nombres completos, chicos. Entonces, lobulillos testiculares. Y aquí dentro de los lobulillos testiculares, ¿qué vamos a tener? Túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? Es esta cantidad de huecos que hay aquí. La red testicular. Red testicular o Red de testis. red de testis. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La cabeza del epididimo. Perfecto. ¿Qué estoy señalando aquí? El cuerpo del epididimo. Bien. ¿Y aquí? La cola.
Del Del epidídimo. epidídimo. ¿Qué estoy señalando aquí? Conducto Conducto deferente. deferente. Conducto deferente. Muy bien. ¿Qué es esto? La vesícula seminal. Perfecto. ¿Y qué será este pedacito acá? Conducto de la vesícula seminal. Muy bien. Entonces ya aquí cuando estos dos se juntan y se me meten aquí dentro de la próstata para llegar aquí al utrículo prostático, ¿cómo se va a llamar este tubito que se forma acá? Conducto Conducto eyaculador. eyaculador. Conducto eyaculador. Perfecto. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, como decíamos, estas vesículas seminales van a estar retrovesicales, vean acá, pero están por encima de la próstata. Entonces, por eso son supraprostáticos retrovesicales, ¿sí? Y tienen el aspecto de una bolsita alargada, veanla acá. Entonces, aquí estamos en una visión posterior, ¿sí? Entonces, miren acá, aquí viene el conducto deferente. Este conducto deferente en su porción distal, o más bien su porción proximal, se dilata y me forma una ampolla que se le conoce como la ampolla del conducto deferente. Esta es la vesícula seminal. Miren aquí entonces cómo se unen ese conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente, y aquí me van a formar los famosísimos conductos Eyaculadores. eyaculadores. Miren que estos conductos eyaculadores vienen y se pasan junticos, pero por cada uno por aparte, ¿cierto? O sea, no se juntan. Y van a ir a una porción de la uretra, justamente de la uretra prostática, que se conoce como el utrículo prostático. Aprovechemos esta visión acá para ver unas glandulitas de las que vamos a hablar más adelante, que son las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, ¿cierto? Pero para nosotros serán glándulas bulbouretrales, que están ubicadas justo por debajo de la próstata, están metidas dentro de la anatomía del esfínter urinario externo. Ahorita vamos a hablar un poquito mejor de ellas. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Cómo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces los conductos eyaculadores, cada conducto eyaculador es un tubo delgado que va a formarse, como decíamos, por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Estos conductos eyaculadores son pequeñitos, tienen 2.5 centímetros de longitud, van a originarse cerca del cuello de la vejiga, se van a ir junticos, como les decía, van pegaditos, pero cada uno por aparte, se van hacia anterior y hacia inferior, a través de la porción posterior de la próstata y a los lados del utículo prostático. Esos conductos eyaculadores van a converger, ¿cierto? Se van a unir para desembocar mediante unos pequeños orificios semejantes a unas ranuras, o sea, son muy chiquititos, en los colículos seminales por encima o en la abertura del utrículo prostático. Luego lo vamos a mirar. Y aunque estos conductos atraviesan la próstata glandular, las secreciones prostáticas se van a unir al líquido seminal directamente en la próstata, después de esa terminación de los conductos eyaculadores. O sea que los conductos eyaculadores, ¿qué secreciones traen? A ver, ¿qué secreciones traen los conductos eyaculadores? Secreciones prostáticas. No, Líquido seminal. traen jugo seminal o líquido seminal. ¿Y qué más traen? Si vienen desde el epidídimo, los conductos deferentes. Los espermatozoides. Los espermatozoides, muy bien. ¿Dónde llega el jugo prostático al líquido seminal? Pues al semen. En la utrícula prostática. En el utrículo prostático, o sea, en la uretra prostática. O sea, que podemos decir que ¿dónde se forma el semen completo? En la próstata. En la uretra prostática. Cierto, que está metida dentro de la anatomía de la próstata, pero si somos estrictos es dentro de la uretra prostática. ¿Vamos claros hasta ahí? Miren acá. Aquí sí se ve muy bonito, miren acá. Entonces, aquí vendría, ¿qué sería esto que nos están mostrando acá? Conducto deferente. Perfecto, muy bien. Entonces, miren aquí, la vesícula seminal, qué será esto? El conductillo de la vesícula seminal. El conducto de la vesícula seminal, o sea que este es el conducto eyaculador. Miren cómo el conducto eyaculador me atraviesa la próstata
¿sí? Y va a desembocar directamente en la uretra prostática a la altura del utrículo prostático, ¿sí? Y miren, aquí estamos viendo lo que yo les decía, la glandulita bulburetral, que miren que está metido en la anatomía del esfínter urinario externo. Y miren cómo esta glandulita bulburetral, aprovecho esta imagen porque creo que no la tengo más adelante, miren cómo entonces esta glandulita, en vez de sacar su secreción directamente aquí a la uretra membranosa, ¿sí? Que sería más fácil, lo saca a la uretra peneana. ¿Por qué creen ustedes que esta glandulita no me saca esta secreción acá directamente, sino que da esta vuelta tan pendeja? ¿A alguien se le ocurre? Profe, no, pues según veo es porque ahí está el cuerpo cavernoso del pene, ¿no? El Que al cuerpo cavernoso estar, está aquí, velo acá. Este sí, es el cuerpo exacto. cavernoso. Perdón, este es el En- cuerpo esponjoso, este es el cuerpo cavernoso, este es el cuerpo entonces el esponjoso. esponjoso, sí, Ujú. puede ser por eso que cuando se pone duro puede tapar el... Ah, no, no, A no, ver, no. no, exacto, no. Yo les hago una pregunta. ¿Este músculo normalmente cómo está? Contraído. Contraído, muy bien. Si esta glandulita tan chiquitica tuviera aquí su conducto y este músculo está en contracción, ¿cómo mantendría el conducto? Cerrado. Efectivamente, ¿podría salir la secreción? No. No. Listo. Entonces, por eso, como este músculo mantiene contraído, entonces la glandulita hace toda esta vuelta y saca su secreción directamente a la uretra peneana, o uretra esponjosa. ¿Queda claro? De una vez para que aprovechemos, yo sé que me estoy adelantando, pero entonces miren, aquí estamos viendo el cuello vesical, ¿cierto? Ese es el cuello de la vejiga. ¿Qué músculo queda aquí? El esfínter, Sí, muy bien. de la uretra. Es el esfínter Esfínter interno. urinario Interno, interno. ¿Voluntario o involuntario? involuntario. Involuntario. Entonces, la uretra masculina, a diferencia de la femenina, que la uretra masculina es mucho más larga, la vamos a dividir en 4 porciones. ¿Listo? La primera, la más proximal, la vamos a llamar uretra intramural o preprostática, o vesical también la llaman. ¿Listo? Que es esta primera porción. Luego nos metemos dentro de la anatomía de la próstata, entonces, ¿cómo se la llamará esta porción de la uretra? Uretra Uretra prostática. prostática. Uretra prostática. Luego pasamos a esta uretra que me atraviesa, ¿cierto? Este esfínter urinario externo, hasta que llega aquí a la base del pene. A esta porción de la uretra la vamos a llamar uretra intermedia o membranosa. Y finalmente a esta uretra que va metida dentro del cuerpo esponjoso la vamos a llamar uretra esponjosa o uretra peneana. ¿Listo? Miren que aquí también se ve muy bien por qué nosotros hacemos tactos rectales para palpar la próstata. Miren que el dedo, si usted mete el dedo aquí, le queda facilito palpar la próstata, ¿o no? La próstata está al alcance del dedo. ¿Queda claro hasta ahora, chicos? Chicos, Sí, Sí, profe, profe. pero una pregunta. dime. Entonces, si un paciente llegara a tener una masa en el lado de la próstata que no se puede palpar, Ujú. entonces, paila, toca hacerle una ecografía o... Efectivamente, ¿cierto? Si tú sospechas un tumor, ¿cierto? De próstata y metes el dedo y no lo palpas, pero sigues con la alta sospecha o te tiene un antígeno prostático elevado, entonces toca pedir una ecografía transrectal, que esa sí ya puede ver el otro lado de la próstata. Obviamente nosotros en un tacto solamente podemos palpar la parte posterior y lateral, no más. Profe, ¿y un tacto rectal en una mujer qué tocaría específicamente ahí? ¿Qué tocaría aquí? ¿Qué se te ocurre?
Me voy a parar aquí. ¿Qué sería eso en una mujer? Profe, la parte posterior de la vagina, pues. En la parte posterior de la vagina. ¿Y qué más? ¿Qué se ubica ahí? En esa parte posterior de la vagina. Es un repliegue peritoneal. Ahí se las dejo para que la piensen. ¿Listo? Vamos a hablar de la próstata. Entonces la próstata, que tiene unas dimensiones de más o menos 3 por 4 por 2, es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculina, tiene el tamaño más o menos de una nuez, va a rodear esa uretra prostática y su porción glandular va a constituir más o menos 2/3 de la glándula, el otro tercio es fibro muscular. Entonces me devuelvo. Esta porción posterior es la porción posterolateral, porque hay dos, son dos lóbulos posterolaterales, son los encargados de la producción de secreciones. Esta porción anterior tiene una función más fibromuscular, entonces no produce, no tiene una secreción activa. Entonces, justamente, y respondiendo a la pregunta que hacía Caro, la mayoría de los cánceres de próstata van a estar acá, que es la parte parenquimatosa, que es la parte que produce sustancias. ¿Te queda claro, Caro? Entonces, afortunadamente, la Sí, profe, mayoría gracias. de tumores de próstata están al alcance de la palpación, salvo que la próstata esté muy grande y de pronto esté muy arriba, que no le dé uno alcance el dedo. ¿Listo? Entonces este lo vamos a llamar lóbulos posterolaterales y este será el lóbulo anterior de la próstata o istmo de la próstata. Entonces, aunque no están claramente diferenciados desde el punto de vista anatómico, describimos los siguientes lóbulos prostáticos. El istmo de la próstata, que ya es lo que yo les decía, la parte anterior o el lóbulo anterior, que va a estar por delante de la uretra anterior, básicamente es fibromuscular y va a ser la continuación del músculo esfínter externo de la uretra hasta el cuello de la vejiga y tiene poco o ningún tejido glandular, o sea, para nosotros básicamente no tiene función glandular, solamente de sostén. Y vamos a tener unos lóbulos posterolaterales, derecho e izquierdo, que van a estar separados en su porción anterior por el istmo de la próstata y en su porción posterior por un surco longitudinal central, que es poco profundo. Y para efectos descriptivos se dividen luego en unos lobulillos que se están definidos por su relación con la uretra y los conductos eyaculadores y por la disposición de los conductos en y el tejido conectivo, pero esa división nosotros adicional no la vamos a aprender, simplemente la voy a mencionar pues por conocimiento, por cultura general, pero a nosotros, o por lo menos a mí me interesa que se aprendan esa división en lóbulo anterior o, ¿cómo se le llama también? El istmo de la próstata y lóbulos, los de atrás, ¿cómo se llaman? Derecho y izquierdo. Lóbulos posterolaterales. ¿Listo? ¿Y cómo se dividen, cómo se separan, bueno, cómo medio se separan atrás de esos lóbulos posterolaterales? ¿Qué los separa? Por ese surco longitudinal central. ¿Listo? Entonces, esto lo leen después, esto realmente no me interesa que se lo aprendan. Aquí, ¿qué me interesa? Que veamos este corte sagital en el que estamos viendo. Entonces, esta sería la uretra prostática. Aquí tendríamos la salida de los conductos eyaculadores, véanlos acá. Y aquí estamos viendo entonces el istmo de la próstata o lóbulo anterior, y aquí estamos viendo esos lóbulos posterolaterales, y aquí estaríamos viendo el surco posterior. ¿Sí? Lóbulo posterolateral derecho, lóbulo posterolateral izquierdo, istmo de la próstata o lóbulo anterior. ¿Sí? Bien. Entonces miren que aquí nos están mostrando el tacto rectal. Entonces miren cómo efectivamente nosotros podemos palpar la próstata con un dedito. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo lo mismo, lóbulo anterior y lóbulo posterolateral. Y aquí estamos viendo entonces qué pasa en los pacientes que se les crece la próstata, con los pacientes que hacen hiperplasia prostática benigna o que hacen una prostatitis. Entonces miren que cuando la próstata se crece, ¿qué pasa con la uretra? Se obstruye, Se entonces tienen obstruye, problemas para orinar.
Efectivamente, entonces los pacientes van a empezar a consultar por síntomas miccionales, dificultad para la micción, retención urinaria, etcétera. Entonces, esos conductillos prostáticos que vienen desde los lóbulos posterolaterales, que son más o menos entre 20 y 30, se van a abrir principalmente en los senos prostáticos que se encuentran a cada lado del colúculo seminal en la pared posterior de la uretra prostática, o sea, más o menos salen a la uretra prostática. Ese líquido prostático, que es poco, que es espeso y de aspecto lechoso, va a proporcionar el 20% más o menos del volumen del semen, porque la gran mayoría del volumen del semen lo va a dar la vesícula seminal. Y va a hacer una mezcla de las secreciones producidas. Entonces, ¿el semen qué es? El semen es una mezcla de las secreciones producidas por los testículos, por las vesículas seminales, por la próstata y más abajo por las glándulas bulbouretrales, que va a proporcionar ese vehículo para que vayan los espermatozoides y va también a tener un papel en la activación del espermatozoide. Cuando veamos fisiología veremos bien cómo es ese proceso. Profe, Hola. una pregunta, esas válvulas bulbouretrales, Glándulas. o sea, ¿para qué sirve esa Ahí vamos secreción que ellos hacen? Es como Ahí va. el líquido preseminal. Efectivamente, ya vamos a hablar de ellas, Caro. Te me estás adelantando un poquito, ya voy. Ah, ok. Entonces, las dos glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, pero para nosotros bulbouretrales, que tienen el tamaño de una arveja, de un guisante, ¿sí? Sí, van a estar posterolaterales a la porción de la uretra intermedia o la uretra membranosa y básicamente van a estar metidas dentro del esfínter uretral externo, ya lo habíamos visto. Esos conductos de las glándulas bulbouretrales pasan a través de la membrana perineal, ¿sí? Con esa porción intermedia de la uretra y van a desembocar mediante unas pequeñísimas aberturas en la porción proximal de la uretra membranosa, de la uretra esponjosa, ahí en el bulbo del pene. Su secreción de aspecto mucoso entra en la uretra durante la excitación sexual. Entonces es el líquido que producimos los hombres cuando tenemos excitación sexual, que es un líquido transparente, filante, viscoso, ¿cierto? Mucoide, que tiene como función entonces el limpiar la uretra de restos de orina, de estabilizar ese pH para que los espermatozoides puedan pasar con seguridad, ¿sí? Y además ayuda con la lubricación sexual. ¿Listo? Entonces vean aquí, en la anatomía, metidos dentro de la anatomía del esfínter uretral externo, aquí están las glandulitas bulbouretrales que van a sacar su secreción, acuérdense, ellas sacan su conducto, atraviesan esta membrana perineal y van a meterse aquí en la uretra peneana. ¿Listo? Entonces, vean, aquí estamos viendo lo mismo, lo que veíamos aquí. Entonces, aquí tenemos el istmo de la próstata, aquí tenemos el conducto eyaculador, aquí tenemos el utrículo prostático, y aquí estamos viendo entonces la anatomía del esfínter uretral externo, aquí estamos viendo la glandulita bulbouretral, y vemos cómo ella saca su secreción directamente a la uretra peneana. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar de algunas situaciones clínicas, entre ellas la esterilización masculina, que cómo se conoce esta cirugía. Vasectomía. Vasectomía, también llamada deferentectomía, ¿sí? Que miren que se hace haciendo una incisión en la base, o sea, cercano a la base del pene en el escroto, o sea, que se abre la piel, tenemos que abrir la piel del escroto, buscamos el cordón espermático, y ya estando en el cordón espermático tenemos que buscar el conducto deferente, lo cortamos y lo ligamos o lo quemamos. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Por qué el individuo entonces queda estéril? No hay flujo de espermatozoides. Ahora, ese individuo seguirá eyaculando. Sí, Sí. pero sin Pero sin espermatozoides. contados espermatozoides. ¿Y será el mismo volumen de semen? No, un poquito menos. Va a haber menos volumen y eso hay que explicárselo a los pacientes, ¿cierto? Que el paciente, hay que decirle, venga señor, usted va a seguir eyaculando, pero va a seguir eyaculando en muchísima menor cantidad. Porque si no el paciente va a llegar asustado donde ustedes y los va a putear ustedes porque me hicieron este daño, véame que me hizo menos hombre porque yo ya no eyaculo como antes, ¿cierto? Porque no le explicaron antes. ¿Listo? ¿Queda claro este procedimiento? Sí, profe.
Y entonces esos espermatozoides no expulsados, entonces se van a regenerar, se van a degenerar, perdón, en el epidídimo y en la porción proximal del conducto deferente y pues ahí se mueren. ¿Listo? De la hipertrofia prostática ya hablamos un poquito, ¿cierto? Y el problema es que ese aumento del tamaño de la glándula prostática, entonces lo que hace es que se cierre la uretra prostática y pues el individuo vaya a tener dificultades con la micción. Entonces, lo que habíamos hablado, entonces esa uretra masculina la vamos a dividir en 4 partes, una uretra intramural o preprostática o vesical, una porción prostática, una porción intermedia que es la que va entre la próstata y la uretra peneana, y una uretra esponjosa o peneana. Esas porciones intramural, que es la primera, y prostática se han descrito con la pelvis. Esa porción intermedia o membranosa de la uretra va a iniciarse en el vértice de la próstata, va a atravesar el espacio perineal profundo, va a estar rodeada por el esfínter externo de la uretra y a continuación atraviesa la membrana perineal y termina cuando entra en el bulbo del pene. Ya a partir del bulbo del pene le vamos a empezar a llamar la uretra peneana o esponjosa. Ya habíamos visto que posterolaterales a esta porción de la uretra vamos a encontrar las glándulas bulbouretrales y sus pequeños conductos que van a abrirse en esta porción proximal de esta uretra esponjosa. Y la uretra esponjosa de la uretra va a empezar en el extremo distal de la uretra intermedia, o sea, donde termina la uretra intermedia, y va a terminar en el orificio externo de la uretra, o sea, en el meato urinario, ¿sí? Que es ligeramente más estrecha que las demás porciones uretrales. Entonces miren que esa luz de la uretra esponjosa tiene más o menos unos 5 milímetros de diámetro, sin embargo, en el bulbo del pene va a formar una fosa que se llama la fosa intravulvar y en el glande también se dilata para formar la fosa navicular, ya las vamos a mirar. Y a cada lado de esos conductillos de las glándulas bulbouretrales, entonces van a salir ahí a la uretra peneana. Y en la porción esponjosa de la uretra también hay muchas aberturas diminutas para unas glándulas secretoras de moco llamadas las glándulas de Littré, que esas no se ven, pues, esas son microscópicas. Entonces miren aquí nos están pintando muy bonito las diferentes porciones de la uretra. Esta que nos pinta, todo esto es la uretra, ¿sí? La que nos pintan en verde, ¿qué porción será? Vesical o preprostática. Exacto, entonces la llaman vesical, intramural o preprostática. ¿Qué porción será esta morada? Prostática, La la producción. Uretra prostática. ¿Esta café? La membranosa. La membranosa. Intermedia o membranosa. Miren, aquí estamos viendo, este es el esfínter urinario externo y aquí estamos viendo qué es esto, qué serán estas cositas blancas. Glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales y miren todo esto, será la uretra Esponjosa. esponjosa o Peneana. peneana. Miren que todo eso está metido dentro del cuerpo esponjoso, ¿sí? Dentro del cuerpo esponjoso del pene. Y aquí vemos entonces la primera dilatación, que es la fosa vulvar en el bulbo del pene, y aquí vemos la dilatación distal, que es la fosa navicular, y esta salida, ¿cómo la llamamos? Meato urinario. Meato urinario u orificio externo de la uretra. Una pregunta. Señor. Para que, o sea, con fin de que se dilataría esa válvula. ¿Para qué se dilata la uretra? ¿Cuál es No tengo ni la más remota idea, no sé. No sé para qué sirve esa dilatación, pero está. Pero ¿cuál es su función fisiológica? No la sé. Listo. Y miren, de una vez aprovechemos y vemos entonces las diferentes porciones del pene. La porción más proximal, que es donde está fijado, ¿sí? Es la raíz del pene, donde vamos a encontrar los pilares del pene, que es la división que se hace de los cuerpos cavernosos, que son estos que están más laterales. El que está más medial es el cuerpo esponjoso. Luego tenemos el cuerpo del pene y finalmente tenemos la cabeza del pene, que la llamamos el glande, ¿sí? Que hay unos que no tienen glande sino enolme. Pero bueno. Listo. Vamos claros hasta acá. Y aquí pues, muestran algunas glándulas de Littré, pero pues eso no se ve. ¿Listo? El lugar donde se dilata aquí el glande
y que entra en contacto, miren que los cuerpos cavernosos no llegan hasta la punta del pene, sino que llegan hasta donde empieza el glande, a este lugar donde el glande se ensancha, ¿sí? Lo vamos a llamar la corona del glande. Y el lugar donde se pone más estrechito, después de la corona, lo vamos a llamar el cuello del glande. ¿Listo? Vamos a mirar si alcanzamos a hablar de pene. Sí, alcanzamos a hablar de pene. Entonces, el pene... Oh, esperen, yo miro una cosa. Una cosa. No empecemos todavía el pene. Dejémoslo hasta acá. La próxima clase hablamos del pene. ¿Listo? Vamos a dejar la clase hasta acá, chicos. Listo, profe. Listo, profe, gracias.